Ok, a ver, entonces, empecemos hoy con lo que es un TDA, que es uno de los temas de estructura de datos. Si hay alguna duda, enciende su micrófono y, pues con gusto le resuelvo la duda. Entonces hablamos de tipos de datos. ¿Qué es un TDA? Es un tipo de dato abstracto. En términos generales y en el libro nos dice que algunos lenguajes de programación tienen características que permiten ampliar dicho lenguaje. Hay algunos que no, hay algunos lenguajes en los que esto no es posible, pero en la mayoría, si no es que en todos, digo, habrá alguno a lo mejor que no, pero en la mayoría se permite crear nuevos tipos de datos porque los tipos de datos que ya tiene el lenguaje no son suficientes para lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces vamos a entender que un TDA, como lo dice aquí, es un tipo de dato definido por el programador. No es un tipo de dato que ya viene con el lenguaje, es un tipo de dato que nosotros vamos a poder crear de forma totalmente nueva para poder realizar los ejercicios que necesitemos. Dice, en esencia, un tipo de dato abstracto consta de dos partes. La estructura de datos, es decir, la información, cómo se va a almacenar internamente, pero también las operaciones que se pueden realizar con ellos. Es decir, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer con ese tipo de dato que yo estoy definiendo. Aquí viene ya a manera de recordatorio, pues un tipo de dato abstracto se define mediante la ecuación representación de datos más operaciones. Entonces vamos a tener dos partes en un TDA. Dependiendo obviamente del lenguaje que nosotros hayamos definido o que hayamos elegido, pues los TDAs pueden tener más o menos características. Sin embargo, como en términos generales vamos a hablar de los datos en sí que va a tener, más las operaciones con las cuales nosotros podemos operar esos datos. En cuanto a su estructura, Maestro, dígame. ¿podría grabar la sesión? Unos compañeros están teniendo problemas con su internet. Sí, lo estoy grabando, de hecho. Ah, ok. Ok, en cuanto a la estructura de un TDA, vamos a definir que en general una estructura de datos es una clase donde desde un punto de vista se compone de una interfaz y una implementación. Esto es totalmente orientado a objetos, es decir, cuando nosotros hablamos de un TDA, nosotros debemos entender que debe haber dos partes, tanto una interfaz pública como una implementación privada. Esto es como el caso ideal, pero habrá ocasiones en las que no necesariamente tengamos que tener la interfaz. Podríamos trabajar solamente con la pura implementación sin necesidad de la interfaz. Pero depende del ejercicio y depende de lo que nosotros estemos haciendo si nosotros vamos a poder definir que va a haber una interfaz o no. Más adelante con un ejemplo podríamos revisar esas características. Ahora, las características de ocultamiento de la información significa que obviamente debe haber una interfaz pública y también debe haber una implementación privada, como nosotros lo habíamos hecho en programación orientada a objetos. Ahora, vamos a irnos aquí a la parte de las ventajas. Según el libro dice que permite una mejor conceptualización y modelización del mundo real. ¿Por qué? Porque si nosotros no pudiéramos generar nuestros propios tipos de datos, nosotros tendríamos que representar un ejercicio, un ejemplo del mundo real de una forma un poco extraña, porque no podríamos modelarlo y tendríamos que empezar como a parcharlo y a tener información dispersa. Pero gracias a que nosotros podemos generar un propio tipo de datos, nosotros podemos conjuntar toda esa información en el tipo realmente de información que necesitamos. Otra de las ventajas es que mejora la robustez del sistema. ¿Por qué? Pues porque obviamente las variables van a ser ya ahora un conjunto de información que a nosotros nos interesa, no está la información segmentada. Mejora el rendimiento, dice, para sistemas tipificados, aquí dice tipificados, el conocimiento de los objetos permite a la optimización del tiempo de compilación, es decir, si tú ya conoces cómo es un dato, cuando lo buscas ya lo encuentras y es un todo. No es necesario, por ejemplo, que busques el nombre por un lado, la edad por otro lado, la fecha por otro lado, sino que ya está toda unida, todo es un conjunto y a la hora de ejecutarse se concentra en un solo lugar, en un solo objeto, no en varios objetos. Separa, dice, la implementación de la especificación. Pues esto es por la parte de... Déjenme cerrar el WhatsApp porque aquí hay varios.
Esto es porque al separar la implementación de la especificación, nosotros podemos tener una interfaz que nos diga qué se puede hacer con los datos, aunque internamente no me interesa cómo funciona. Dice, permite la extensibilidad del sistema. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos ir creando módulos, podemos ir creando librerías que nos permitan hacer que el sistema como tal tenga una mayor, un mayor desarrollo, pues, se pueda trabajar de diferentes formas. Dice, recojan mejor la semántica del tipo. Los tipos de datos abstractos agrupan o localizan las operaciones y representación de los atributos. Es decir, si nosotros ya tenemos nuestro TDA, nuestro tipo de dato, pues nosotros rápidamente podemos trabajar con ese tipo de datos sin necesidad de estar pensando en la segmentación o en qué tipo de dato es y qué operaciones me permite dependiendo de si estamos trabajando con un string, si estamos trabajando con enteros, si estamos trabajando con un doble, sino que ya se trabaja con un conjunto, con un todo. Y nos dice ahí, en Java, justamente en Java, un TDA, un tipo de dato abstracto, se especifica a través de clases. Entonces, el hecho de que nosotros podamos definir que los tipos de datos abstractos los podamos definir a través de clases nos ayuda en Java porque obviamente todos son clases. Entonces vamos a definir, por ejemplo, aquí, en un ejemplo de NetBeans, para tratar de visualizar eso, voy a poner aquí, bórrame uno, porque pues, realmente a mí eso no me interesa, porque es un ejemplo. Me voy a borrar esto porque no le dije que lo quería vacío. Ahí está. Imaginemos, ahí viene incluso en el libro un ejercicio, no ejercicio, un caso de estudio donde imagínense que nosotros deberíamos tener un sistema para revisar, por ejemplo, los puntos en un terreno, los puntos en una gráfica y poder después hacer una graficación o un elemento de ellos. Entonces nosotros vamos a ocupar diferente información de ella. También podemos hablar, por ejemplo, de una imagen. Y voy a hablar aquí de los píxeles. Entonces voy a hablar aquí de un píxel. ¿Qué es un píxel? Un píxel, pues vamos a definir que es un elemento que contiene información de un color dentro de una imagen. Entonces, pregunta, ¿de qué se compone un píxel? ¿De su tamaño? ¿De su tamaño? No. ¿Qué será un píxel? Información de color. Información de color. Entonces ocupamos un color, ¿sí o no? Sí. Y ese color, pues supongo que si hablamos del sistema RGB debe tener una cantidad de rojo, una cantidad de verde y una cantidad de azul. Entonces voy a colocar aquí private int rojo, private int azul. Voy a cambiar esto porque debe ser en minúsculas. Verde, y podemos incluso definir un alfa, o sea, una transparencia. ¿Qué tan transparente es ese color? ¿Qué más podríamos definir de un píxel aparte de su color? Es saturación. Su saturación sería como su transparencia. ¿El contraste? No. Algo más interesante. Imagínense que estamos hablando de una imagen. En una imagen ya tengo un píxel, ubico un píxel y le digo que ya sé cuánto rojo tiene, cuánto azul tiene, cuánto verde tiene, qué transparencia tiene, pero me falta algo importante. El brillo. No. ¿El peso? ¿Su posición? ¿Perdón? ¿Su posición? Su posición, exactamente. ¿En dónde está ese píxel? O sea, porque ya sé de qué color es, pero tengo que saber en dónde está. Si está en la esquina, está en el centro, a un lado, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿dónde? Entonces generalmente voy a definir una posición X
y una posición Y para saber en dónde está. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí. Ahora, Sí. esto que nosotros estamos haciendo aquí, se fijan, son datos que ya están conjuntos, aunque por separado son enteros. Ya en un conjunto yo estoy buscando aquí información de color, pero también estoy brindando información de posición. Y también podría tener a lo mejor otro tipo de información que pertenece al mismo píxel. A lo mejor estamos hablando de su formato, a lo mejor estamos hablando de sus características, de metadatos, de lo que tú quieras, pero es otro tipo de información y toda ella está unida en un solo elemento, en una sola clase. Que cuando yo quiera trabajar voy a definir, yo voy a hacer un arreglo de píxeles. Si se fijan, un arreglo de píxeles estoy hablando de un tipo de dato. Pero ahora el tipo de dato ya no es entero, el tipo de dato ya no es long, ya no es byte, ya no es short. Ahora el tipo de dato es píxel. Ahora, si hablamos de los métodos, aparte de los get y set que pudiéramos tener, ¿qué otros métodos interesantes podríamos tener en relación a un píxel? ¿Qué podría hacer yo con un píxel? ¿Alguien por ahí? ¿Borrarlo? Borrarlo. Alguien por ahí dijo, brillo. ¿Qué es el brillo? Como la intensidad del color. La intensidad del color. Y si estamos hablando de una intensidad de un color, entonces significa que si yo tengo, supongamos que de rojo tengo, no sé, 100, de azul tengo 100 y de verde tengo 25 para hacer un color con una transparencia, a lo mejor de 10, supongamos. ¿Cómo puedo hacer el brillo? Pues esto lo multiplico, por ejemplo, por 2. Esto lo multiplico por 2. Esto lo multiplico por 2 y seguramente es más brilloso. Porque ya tiene el doble de rojo, el doble de azul y el doble de verde. ¿Se entiende? Sí, profe. Y entonces Sí. con esto ya Sí. podría subir o bajar el brillo del píxel. Entonces el brillo como tal no es una característica, sino es un comportamiento. Entonces aquí yo voy a definir un método que va a ser un public, a lo mejor un void, set brillo, y voy a recibir un entero que va a ser el valor por el cual yo voy a multiplicar. Voy a poner aquí valor. Ahora, ¿cómo hago ese brillo? Bueno, pues entonces agarro la cantidad de rojo y lo multiplico por el brillo, la de azul y la de verde. Entonces lo que voy a hacer aquí es rojo. Sería aquí por igual a 2. El verde, 2 no, sería valor. Por igual a valor. Y el azul por igual a valor. Y con eso ya tendría el brillo. Ahora, ¿qué otra cosa podría hacer con el píxel? Cambiar su posición. Cambiar su posición, también podría cambiar su transparencia, ¿sí o no? Sí. Hacerlo más transparente o más opaco, dependiendo de cómo yo lo necesite. Entonces aquí yo podría poner public void set transparencia con un valor de transparencia, y ya sea que haga una multiplicación de transparencia o simplemente la asigne como ya cada quien lo necesite. Por ejemplo, yo aquí voy a poner transparencia es igual a valor. Por ejemplo, este podría ser una opción, aunque también podría ser una opción de transparencia por igual a valor. Por ejemplo, si lo quiero multiplicar
o un transparencia más igual a valor si lo quiero hacer con suma. Ya esto lo va definiendo cada uno y conforme lo vaya necesitando o conforme él defina cómo se hace la transparencia. Por ahí alguien hizo el concepto de que podríamos mover de lugar o cambiar de posición ese píxel. Entonces aquí podríamos hacer un cambio, un swap, un intercambio con alguna otra posición, ¿sí o no? O sea, si yo tengo a lo mejor 5 píxeles o 10 píxeles, imagínense una imagen muy pequeña de 5 píxeles por 5 píxeles. Si es el primer píxel que está en la casilla 00, lo quiero llevar a la última casilla que va a ser la 55, entonces aquí lo paso a la 55, pero la información del 55 va a cambiar a la 00 porque no lo puedo dejar vacío, es decir, como un intercambio de píxeles. Entonces voy a poner aquí public intercambio. ¿Qué necesito para hacer el intercambio entonces? Sabiendo que voy a mover el píxel de la primera posición a la última posición y el de la última posición se va a venir a la primera posición. ¿Qué necesito? ¿Sus coordenadas? Sus coordenadas podría ser aquí su entero X y su entero Y, ¿sí o no? Pero si solamente hago eso, ojo, si solamente hago eso, pues en realidad no estoy haciendo el intercambio porque pues nomás voy a decir dónde está, ¿sale? Entonces aquí yo podría decir, el dis.x es igual al nuevo x y dis.y es igual al nuevo y, pero en realidad pues el del otro lado se perdió, pues, o sea, no se va a quedar en la posición de este. Tendríamos a lo mejor que hacer algo más aquí o definir aquí que recibe algo más, ¿vale? Porque si no, no se va a poder hacer el cambio. Algo más podemos hacer con el píxel, por ejemplo, dentro de una imagen. Agrandar. ¿Podemos agrandarlo? No, porque el píxel como tal no tiene tamaño. Pues el píxel es una posición que tiene un color. Pudiera ampliarse en ese sentido si nosotros definimos que alrededor, o sea, se va a llenar, por ejemplo, tanto a la izquierda, arriba y abajo del mismo color para hacerlo más grande, pero en realidad sería que hay más píxeles. O sea, el píxel, un solo píxel, pues no tiene tamaño. Un píxel es un punto en una imagen. Y no se puede representar con tamaño. ¿La profundidad del color, profe? Podríamos trabajar con alguna profundidad de color, podríamos hacer algún cambio, por ejemplo, está ahorita en sistema RGB, lo podríamos cambiar a otro sistema, por ejemplo, podríamos cambiar a un sistema HSV o en una escala de grises o en algo por el estilo. O sea, este mismo rojo, azul y verde lo podríamos convertir a escala de grises. Entonces aquí le podemos poner public, long, por ejemplo, a grises. Y a partir de aquí con una fórmula creamos el color gris y lo retornamos. Que generalmente luego es como una cantidad de rojo más una de verde más una de azul. Entonces sería algo así como un rojo por .33. Nada más lo voy a hacer así al lado y se va. No tengo la fórmula como tal, pero ustedes podrían conseguirla. Más azul por .28, por ejemplo. Más verde por .39, por ejemplo. Y con eso ya me da la escala de grises y entonces ya lo podría retornar. Y te va a quedar ahí un número que representa el gris. Entonces, ojo, vean acá. ¿Cómo nosotros definíamos? Que un TDA como tal
es una representación de datos que ya están ahí, pero también tiene funciones y procedimientos, cosas que nos van a servir a nosotros para saber cómo operan esos elementos. Entonces aquí nosotros vamos a tener que ya tenemos la información que está aquí, pero también tenemos métodos que me permiten saber cómo voy a trabajar con la información que está ahí. Esto de aquí sería un TDA básico, te lo voy a poner ahí. ¿Por qué digo básico? Porque si se fijan en la bibliografía nos dice que para tener un tipo de dato abstracto de forma eficiente o de forma correcta, debemos tener tanto una interfaz como una implementación. Aquí está la implementación, pero no tenemos la interfaz. ¿Sí? No tenemos la forma de mostrar realmente cómo es un píxel. Simplemente lo que nosotros definimos es cómo se está implementando, pero no estamos hablando de forma abstracta cómo es un píxel. Ahora, si nosotros lo queremos hacer realmente como es, entonces nosotros vamos a definir aquí una clase que se va a llamar interfaz píxel. Y en vez de una clase va a ser una interface. Ahora sí, recordamos nuestras clases de programación orientada a objetos. ¿Qué es una interfaz? Una clase abstracta. No es la definición correcta. ¿Qué no es abstracto? Comunicar entre el programa y la interfaz, o sea, como conectar todo. A ver, ¿alguien por ahí se escuchó cortado? ¿Qué dijo el que se escuchaba medio cortado? Que todos sus métodos sean abstractos, ¿no? Ahí está. Una interfaz en Java es aquella clase donde todos sus métodos son abstractos. No es una clase abstracta. ¿Vale? Ojo, no es una clase abstracta. Estamos hablando donde un tipo especial de clase, por eso aquí le puse interface, no dice class, donde todos sus comportamientos van a ser abstractos. Y la pregunta entonces, ¿qué es un comportamiento abstracto? ¿Qué es un método abstracto? Que aún no está definido. Que no está definido. En realidad es que carece de implementación. Es decir, sabemos que existe, pero no sabemos realmente qué hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? De hecho, aquí le voy a cambiar el nombre de interfaz píxel. Voy a cambiar aquí el nombre. ¿Dónde está? En vez de que diga interfaz píxel, voy a ponerle aquí operaciones píxel. Porque en realidad solo son las operaciones. Entonces ahora sí definamos. ¿Cuáles son las operaciones del píxel? Pues ya habíamos visto, ¿verdad? Tenemos establecer una transparencia, establecer un brillo, hacer un intercambio, convertirlo a grises. Entonces esto de aquí que nosotros estamos colocando estaría dentro de las operaciones del píxel. ¿Sale? Entonces aquí nosotros vamos a definir, ahora sí, un public void. De acuerdo a lo que nosotros ya definimos aquí, es un set brillo. Que nos van a dar un valor. Public. Siguiente método sería set transparencia. Y luego podríamos tener ahí el intercambio. Y luego los grises. Esta sería mi interfaz, de acuerdo a lo que nosotros definimos acá. Nosotros ya tenemos ahora sí una interfaz que expone los métodos que podemos utilizar. Y dentro de nuestra implementación como tal, o nuestros elementos internos, nosotros ya podríamos definir aquí, en el píxel,
que esta clase va a implementar las operaciones del píxel, que serían estas que están aquí. De esta forma lo que garantizamos es que si alguien más quiere hacer algún elemento de píxel, por ejemplo este píxel va a ser en RGB, pero pudiéramos tener un píxel en HSV o otro tipo de escalas, internamente puede tener otro tipo de información, pero lo que siempre va a tener es establecerle un brillo, establecerle una transparencia, poder hacer un intercambio y poder convertirlo a escala de grises, independientemente si no utiliza RGB. Si utiliza otro esquema y otros elementos, no me interesa. De todos modos, tiene que convertírmelo a escala de grises, tengo que poderle establecer un brillo y una transparencia. Esto que estamos haciendo aquí en conjunto, en realidad en estructura de datos se conoce como un tipo de dato abstracto. ¿Por qué? Porque me representa información conjunta de un solo elemento, pero también me representa lo que puedo hacer con esos datos que ya están almacenados ahí. ¿Se entiende? Sí. Ahora, podemos hablar, por ejemplo, de una clase que se llame persona, y voy a tener aquí el nombre, teléfono, dirección, bla, 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 bla. Pero aquí se fijan, los métodos get y los set no los puse dentro de la interfaz operaciones de píxel. ¿Por qué? Porque se sobreentienden que son para acceder a estos datos. Esto no es parte del concepto del TDA, pues estos métodos get y set pues son como que obvios que debe llevar algo aquí, incluyendo el constructor. Sin embargo, lo que nos interesa acá es, por ejemplo, ¿qué vas a hacer con esa persona? ¿Sí? Por eso aquí, cuando yo pongo persona o así en términos generales, pues la pregunta es ¿y para qué lo ocupas? Porque si vas a poner operaciones persona, pues en operaciones persona, ¿qué podríamos hacer con una persona? Alguien va a decir, cambiarle el nombre. Bueno, eso sí estamos hablando de a lo mejor que estamos haciendo el sistema para algo penal o algo por el estilo que se pueda cambiar el nombre. Si estamos hablando para la parte de una escuela, pues a lo mejor es asignar calificaciones. A lo mejor es imprimir un reporte del Cardex. Si estamos hablando a lo mejor que son personas del banco, entonces lo que puedo hacer es traer sus cuentas bancarias, hacer depósitos. O sea, no es nada más los get y los set, sino ver realmente para qué me va a servir esta cosa, porque como un conjunto, como ya es una clase píxel, ya me permite hacer toda esta información, este manejo de información, no solo con lo que está aquí, sino a lo mejor con otro tipo de relaciones. Porque a lo mejor voy a tener persona, voy a tener calificación y las operaciones de la persona pues involucran tanto la persona como la calificación. Ese es el esquema de trabajo entonces cuando hablamos nosotros de TDAs. Los TDAs los vamos a utilizar siempre, los vamos a estar utilizando casi para todo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de que vamos a hacer una lista de elementos, raramente y a lo mejor para uso ilustrativo sí, pero en el mundo no va a aparecer así. Vamos a hacer una lista de números y la pregunta es, ¿y para qué queremos hacer una lista de números? Es que es una lista de calificaciones. Entonces si es una lista de calificaciones no son solo números, es una calificación. ¿Qué conlleva una calificación? Una calificación va a conllevar un número, sí, pero también va a conllevar el nombre de la materia o el código de la materia a quien se le está asignando esa calificación. Y también una fecha para saber cuándo se la pusieron. Y también una hora para saber cuándo se asignó esa calificación. Y también el nombre del maestro para saber quién se la puso. Entonces vean cómo los tipos de datos primitivos como estos de aquí aparentemente nos sirven, pero realmente en la vida real no tenemos casos donde solamente un tipo de dato primitivo nos solucione el problema, pues. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, como les comentaba, a lo mejor si nosotros hablamos, por ejemplo, que vamos a levantar multas de tránsito, ¿qué me interesa en una multa de tránsito? La placa. La placa, y vamos a decir, ¿solamente la placa? La hora. Nos falta la hora, la fecha, ¿qué más? El lugar. El lugar. El lugar donde se levantó la infracción, ¿dónde más? ¿Qué más?
¿El porqué de la infracción? El porqué de la infracción, es decir, qué artículo violó o qué artículo es el La que foto. hace que estaba eso, incluso a lo mejor una fotografía, ¿qué más? ¿Quién levantó la infracción? Es decir, no fue por al azar, ¿quién la levantó? ¿Quién El fue folio. el funcionario? El número de folio para darle seguimiento. ¿Se fijan? Si nosotros nos ponemos a pensar así en términos generales, difícilmente vamos a encontrar en la vida real un elemento que se resuelva solamente con un entero o con un flotante. O sea, es muy complicado. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una orden en un restaurante, ¿qué conlleva la orden? El pedido. El pedido. El menú. ¿Qué se pidió? ¿Quién a lo mejor, qué mesa lo pidieron? ¿Sí? ¿A qué hora se hizo el pedido? ¿A qué hora se entregó ese pedido? ¿Quién entregó el pedido? ¿Quién elaboró el pedido? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿Con cuánto se pagó? ¿Cuánto le di de regreso? Precio. ¿Sí se entiende? Sí, problema. Sí. Entonces, si intentan ustedes pensar en un esquema, en una aplicación que se resuelva solamente con los tipos de datos primitivos, seguramente va a estar complejo, va a ser muy complejo. ¿Sale? Ahora vean, voy a completar esto. Ya que tengo esta parte, entonces yo ahora podría crear una nueva clase que se llame imagen. ¿Sale? Ahora, una imagen está compuesta de muchos píxeles, ¿cierto o falso? Cierto. Entonces, Cierto. vean ahora lo que va a suceder. Lo que voy a definir aquí es lo siguiente. Voy a definir que tengo una lista de píxeles. Si la dejo así, tengo una lista genérica, es decir, no estoy diciendo que solamente son píxeles. Entonces, lo que puedo hacer aquí es definir un píxel. Y ahora, esa lista es una lista de píxeles, así de fácil. Donde yo puedo agregarle, por ejemplo, píxeles. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Puedo quitarle píxeles. Puedo establecer el tamaño. Puedo entrar a cada uno de los píxeles y hacerle algo a ese píxel. Ahora, lo que voy a hacer ahorita así rápidamente, le voy a poner aquí un public void public list get lista que retorne la pixel list. Entonces, ya teniendo eso, voy a hacer mi test de píxeles, test de imagen. Y ya podría definir aquí, pues voy a tener una imagen, entonces imagen y es igual a new imagen. Y luego a la imagen le voy a agregar un píxel. Y punto, está el main, ¿verdad? Y punto get lista, dame la lista de píxeles y le voy a decir, voy a agregar un nuevo píxel. Add new pixel y ya tengo un píxel ahí. Ahora, aquí no tengo constructor, por eso acá no recibe nada, ¿va? Pero nosotros podríamos definir aquí su constructor. Que reciba entero X, entero Y, o sea, la posición, y luego int R, int Y, RG, B, coma, A, de alfa.
Y entonces aquí dis.x es igual a x, dis.y es igual a, no, y no, así, punto y es igual a y, dis.rojo es igual a r, el green será el verde, y el azul es el B. Y la transparencia es el alfa. De acuerdo a eso, entonces aquí en mi test de imagen, ¿verdad? Ya le voy a poder decir, este es el primer píxel que se compone de 100, 100, 100 y 10. Y ya estoy construyendo mi imagen. Ahora, i.getLista. .add, voy a agregar nuevo píxel, new pixel, que va a estar en la posición 0, 1, y el valor va a ser 200, 220 y 20. Entonces ya tengo 2 píxeles. Y así puedo irle agregando todos los píxeles y ir formando la imagen. Entonces vean cómo yo ya no le agrego nomás un número, sino lo que estoy agregando son píxeles. Y dentro de ese píxel ya puedo hacerle lo que yo necesite. Ya puedo cambiarle la transparencia, puedo cambiarle el brillo, puedo cambiarlo de ubicación, puedo hacerle lo que yo necesite. Pero lo veo como un todo, como un dato, y entonces mi dato es el píxel, mi dato no es el entero, mi dato no es solamente el rojo. Mi dato no es solamente el azul, sino que mi dato es el píxel y el píxel engloba toda la información que nosotros necesitamos de un cierto tipo de información. Por eso yo definía, aunque originalmente nosotros en la parte del píxel definimos, pues tiene rojo, verde y azul, sí, pero a la hora de agruparlo ya puedo trabajar con otro tipo de información. Y vean cómo nosotros definíamos que en estructura de datos una estructura podía contener otra estructura y esa otra estructura a otra estructura como anidada. Por eso la imagen ahora tiene una estructura, ¿sale?, de tipo lista, pero que involucra una estructura que yo ya había definido o un tipo de dato que ya había definido, que es un píxel. Entonces los TDAs a final de cuentas nos van a nosotros a brindar un mecanismo que permita agrupar toda la información en un solo elemento, pero, aquí va el pero no debemos dejar de lado las clases de programación orientada a objetos porque, recuerden, necesitamos hacer abstracción. Abstracción es las cosas importantes, poder identificar esos elementos clave, esos elementos importantes que me van a permitir a mí poder trabajar de forma adecuada. Si yo hablo, por ejemplo, de una cuenta de banco, mucha gente me va a decir, pues el nombre del banco, el tipo de cuenta, y un montón de cosas, y se les va a olvidar el cliente. ¿Y quién es ese cliente? Y el cliente es muy importante porque la cuenta no puede estar volando. Debe pertenecer a alguien. Entonces, las formas a veces de nosotros enlazarlos no dependen solamente del entero o del flotante, sino que aquí podríamos estar hablando, por ejemplo, de otro tipo de información. En el caso de la cuenta, por ejemplo, no nada más traerme el número del cliente, sino más bien traerme el cliente completo, enlazarlo con cliente, con el objeto cliente. ¿Para qué? Para que cuando nosotros ocupemos la información del cliente, no es necesario ir a buscarla porque ya está ahí, ya tenemos qué cliente es el que está trabajando con nosotros. Entonces, dentro de la abstracción, vuelvo a repetir, no solamente enfocarnos en los tipos de datos primitivos, sino enfocarnos en lo que realmente el problema requiere. ¿Dudas hasta aquí? No, bro, todo bien explicado.